Campbell fue enviado a prisión, pero seguía siendo sacerdote. Fue por eso que el obispo Ryan había venido a visitarlo para tratar de convencerlo de que dejara voluntariamente el sacerdocio. Campbell se rehusó. Ryan recurrió a Roma en busca de ayuda, envió copias de las sentencias contra Campbell que describían en detalle lo que Campbell había hecho a sus víctimas y le pidió a Joseph Ratzinger expulsar a Campbell. La respuesta de Ratzinger, no. La solicitud en cuestión no puede ser admitida pues carece de la petición del mismo padre Campbell requerida por las normas en vigor. Increíblemente, lo que el cardenal Ratzinger estaba diciendo era que no podía conceder la expulsión de un sacerdote, aunque fuese delincuente sexual convicto, sin el permiso del mismo sacerdote. Mostramos la carta a Matt McCormick. Era la primera vez que la veía. Lo siento, tengo que leer esto de nuevo. ¿Qué es lo primero que le diría al Papa Benedicto si estuviera cara a cara con él? ¿Qué le diría? Le diría que lo que hicieron fue crear un ambiente para pederastas y violadores de niños. Y la violación de esos niños recae sobre sus hombros. Monseñor, ¿no ve lo ridículo que suena el derecho canónico cuando requiere su consentimiento para ser expulsado? Sonaría ridículo si se olvida que el siguiente párrafo dice que existe una forma de reducirlo al estado laico, y es a través de un juicio eclesiástico. La carta de Ratzinger afirma que el obispo podría evitar la responsabilidad de mantener a Campbell sometiéndolo a un juicio eclesiástico, pero eso tomaría años, y Campbell ya había sido sentenciado en un juicio criminal. Scicluna admite que el proceso debía ser cambiado. Creo que estos casos ciertamente le enseñaron al cardenal Ratzinger y a sus colaboradores que debía hacerse algo. Y algo se hizo. Hoy en día, la ley canónica tiene un escenario distinto. Esto no sucedería bajo la ley canónica actual. Y eso es mérito del cardenal Ratzinger, quien hoy en día es el Papa Benedicto XVI. Campbell sería expulsado 3 años más tarde, después de que finalmente consintiera solicitarla él mismo. Tras luchar contra la depresión, el alcohol y las drogas, McCormick hoy en día está felizmente casado y tiene una hija, así como una esposa decepcionada de la Iglesia Católica. Ambos nos convertimos a la Iglesia Luterana por esto. Personalmente ya no tengo fe en lo absoluto en la Iglesia Católica. Para 2001, la crisis de los sacerdotes pederastas comenzaba a ahogar a la Iglesia Católica, pero el Papa Juan Pablo II no la había enfrentado. Sacerdotes en todo Estados Unidos estaban siendo juzgados por abuso e incluso violación. Las demandas contra la Iglesia se acumulaban. Una diócesis en Texas fue obligada a pagar millones de dólares a las víctimas. La era de la negación claramente había concluido. Ratzinger finalmente convenció a su jefe de que había que comenzar a hacer algo. Sabía que la espada de Damocles, el escándalo mediático, estaba por caer. El Papa dio al cardenal Ratzinger y a la Congregación para la Doctrina de la Fe carta blanca para manejar directamente los casos de abuso sexual. John Allen cree que Ratzinger experimentó una especie de conversión. Al leer una y otra vez los expedientes de los casos y las detalladas notas en ellos, así como los testimonios de las víctimas, se convenció de que no todo era humo, que había fuero de verdad. Y desde 2001 en adelante, la Congregación para la Doctrina de la Fe se convirtió en la punta de lanza en el Vaticano para una respuesta más enérgica a la crisis. Aún así, Ratzinger parecía a la defensiva en público. En 2002, dijo que los reporteros en los medios estadounidenses habían exagerado la crisis. Uno llega a la conclusión de que es intencional, manipulado, que existe un deseo de desacreditar a la Iglesia. Pero tras bastidores en el Vaticano, el cardenal Ratzinger estaba cambiando las cosas. Las nuevas reglas se le daban poder para iniciar el proceso de expulsión de sacerdotes. Comenzaron a procesar cientos de casos en todo el mundo a un ritmo que en los estándares del Vaticano es impresionante, pues la filosofía de trabajo en el Vaticano es que si me das un mensaje el miércoles, te responderé en 300 años. Pasó a tener una gran actividad tras bastidores. Aunque no rompió el protocolo, no pasó por encima de sus superiores, presionó y presionó. Una batalla que libró y finalmente ganó
Fue contra el reverendo Marcial Maciel Degollado, un poderoso sacerdote mexicano y protegido de Juan Pablo II, quien había sido acusado de abusar de jóvenes seminaristas. El caso había estado paralizado durante años, pero en 2004 Ratzinger lo reabrió y finalmente expulsó a Maciel de su ministerio sacerdotal. Como papa, asumió el control de la poderosa orden religiosa de Maciel, los Legionarios de Cristo. Creo que la conclusión es, sin importar lo mala que haya sido la respuesta del Vaticano a la crisis, pudo haber sido peor de no ser por el liderazgo personal del Papa Benedicto XVI. Una vez que Ratzinger se convirtió en el Papa Benedicto, hubo más acciones sin precedentes. Reuniones con víctimas del abuso, disculpas públicas y finalmente un reconocimiento de que la crisis no provino de enemigos externos a la Iglesia, sino que había nacido del pecado dentro de la Iglesia. ¿Es posible que si el cardenal Ratzinger hubiese sido más flexible entonces, más creativo, habría limitado los horrores que sufrieron estas víctimas? El cardenal Ratzinger fue creativo cuando expresó su frustración con la ley canónica y en definitiva recurrió a Juan Pablo II en busca de facultades o permisos especiales. ¿Es justo decir que el cardenal Ratzinger se vio frustrado por no poder hacer más por estas víctimas, expulsando a estos sacerdotes descarriados? Creo que existen registros de su frustración, sí. Si bien el Papa ha evolucionado y ha tomado fuertes medidas para lidiar con la crisis, quedan asuntos pendientes que atormentan a las víctimas de los sacerdotes pederastas. ¿Y los obispos? Los obispos que encubrieron el abuso de los sacerdotes y los trasladaban de una parroquia a otra. Hemos clamado y clamado que se haga algo con los obispos que han encubierto los casos. Mintieron y gastaron cientos de millones de dólares de los feligreses para frenar los casos en tribunales. Aún no han hecho nada acerca de estos obispos. Obispos como el cardenal Bernard Law de Boston, quien encubrió los crímenes de sacerdotes que abusaron de decenas de niños. A la larga, fue obligado a renunciar, solo para terminar como cardenal en Roma. Tiene un gran título, muchas comodidades y poder y autoridad verdadera en el Vaticano, a pesar de ser uno de los más notorios obispos de la era del escándalo. Gibson cree que el Papa nunca amonestará públicamente a los obispos. No quiere abrir esa caja de Pandora porque no quiere causar dificultades para sus compañeros obispos. Los obispos de la Iglesia son sus colegas. Ese es su círculo. Y quedan más asuntos pendientes. Aún ahora es difícil de creer que los sacerdotes acusados de abuso se escondan a plena luz en la Iglesia. En este pueblo del sur de la India vive un sacerdote buscado por un fiscal estadounidense. Liz Neislos, de CNN, lo entrevistó. Joseph Heya Paul ha sido acusado de abusar de 2 niñas cuando era sacerdote en Minnesota. Huyó del país terminando en la diócesis de Uttakamun. El obispo jefe de Heya Paul en Estados Unidos lo denunció varias veces a la antigua oficina del Papa, la Congregación para la Doctrina de la Fe, incluso mencionando la solicitud de extradición. Pero hasta el día de hoy, 6 años después de la primera acusación, el padre Heya Paul sigue oficiando y vive en una casa parroquial en la India. Sostiene que es inocente. Es mentira, es totalmente falso. Y afirma que las víctimas buscan dinero. Creo que quizá existe el motivo de obtener dinero de la diócesis. Heya Paul puede continuar trabajando como sacerdote hasta que sea extraditado, lo que autoridades estadounidenses dicen puede tardar años. Ellos van de un país al otro y no hay una base de datos universal que haga... Este obispo tiene expediente, tiene problemas. Heya Paul es uno de varios sacerdotes acusados que siguen bajo protección de la Iglesia. ¿Recuerdan a Peter Hullermann, el sacerdote alemán que el cardenal Ratzinger supervisaba en Múnich? 14 años tras su condena, seguía siendo párroco en Bad Tölz, Alemania, hasta que la Iglesia lo suspendió a principios de año. Hasta la fecha, el Papa Benedicto nunca se ha referido personalmente al caso Hullermann, o por qué Hullermann siguió tanto tiempo en la Iglesia.
El caso Hullerman es una desgracia de principio a fin. El caso Hullerman dejó la impresión de que el mensaje es de encubrimiento y negación. Creo que será mucho más difícil para el Papa o sus defensores convencer al resto del mundo de que está del lado de los ángeles en el tema del abuso sexual en la Iglesia. Para expertos en asuntos del Vaticano, el Papa Benedicto puede ser visto como un reformista, el líder eclesiástico que más ha hecho para enfrentar la crisis. Pero para muchas víctimas, católicos comunes y corrientes, y para el público en general, no ha sido suficiente. El asunto pendiente del abuso sexual no solo socava la credibilidad del Papa, sino que podría causar aquello a lo que ha dedicado toda su vida a combatir, que los católicos se desvíen de la fe. Si la credibilidad de los líderes de la Iglesia se pierde, la gente no los escuchará y terminará haciendo lo que el cardenal Ratzinger más temía. Se apartarán de la Iglesia y creerán lo que quieran creer. Al final, ese puede ser el peor escenario de todos, la pesadilla de Joseph Ratzinger, y hasta cierto punto, dado su historial, podría ser una realidad.